Bien, hermanos, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra charla en esta ocasión. Ya serían las últimas dos lecciones del curso de pedagogía, de los principios de pedagogía de la educación clásica. Y vamos a reflexionar o hablar un poquito acerca de ellos, hermanos, a ver qué es lo que pudimos haber cachado de las dos últimas lecciones, lecciones 12 y 13. Uno de estos principios es el famoso escolé, y el otro es el principio de Docendo Discimus. Pero como había comentado en la sesión pasada, hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos Sí, a hermano. las manos del Señor este tiempo, pedir de su dirección. Oremos al Señor. Amado Padre, queremos agradecer por la oportunidad que nos das de poder reunirnos una vez más a través de la tecnología, Señor, hacerlo en línea, a la distancia. Te agradecemos por ello, Señor, por la bendición que esto implica, Padre. Te pedimos que nos concedas dirección y gracia, que nos ayudes, Señor, en nuestro entendimiento. Podamos tener esa capacidad, Padre, de poder seguir discerniendo y digiriendo, Señor, todas estas cuestiones que nos estás permitiendo aprender, Padre. Sigue instruyéndonos, Señor, aún a través de todas estas cosas, Padre. Todo esto es de bendición, Señor, pues hemos entendido que todo aquello que es conforme a la verdad, Señor, viene aún de tu mano, Padre. Y muchas de estas cosas que estamos estudiando, Señor, realmente entendemos que son conforme a tu verdad, Padre. Te rogamos que sigas dándonos la capacidad, Señor, intelectual, de que sigas aún impactando nuestros corazones, Padre, también. Podamos ser moldeados a través de todo ello, Señor, a fin de que tú seas glorificado en todo, Padre. Seguimos poniendo en tus manos los estudios que estamos llevando a cabo, sabiendo que eres tú quien nos da esa capacidad, Padre, para poder aprender, Señor. Ayúdanos, Señor, concédenos de tu gracia, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, pues, no sé, espero que todos vayamos más o menos en estas lecciones y que podamos retroalimentarnos el día de hoy. Revisaba las preguntas de discusión, pero quisiera enfocarnos principalmente en cuanto a, o hablando de la primera de las dos lecciones de las que vamos a hablar el día de hoy, en que podamos dialogar en cuanto a lo que hemos entendido que es el famoso escolé. ¿Qué es el escolé? ¿Qué es lo que cada uno de ustedes pudiera compartir, hermanos, respecto a este principio de pedagogía? Porque en un sentido es uno de los principios que se han descuidado más en nuestros días, que se han abandonado. Entonces creo que es importante que podamos ir aterrizando y teniendo más claridad de en qué consiste este principio, hermanos. Entonces, no sé, hermanos, alguno de ustedes que quiera abrir esta plática el día de hoy, compartiéndonos su entendimiento o lo que ha podido ya captar en cuanto a este principio pedagógico, ¿qué entendemos por el escolé? ¿Alguien quiere participar, hermanos? Mm, Voy a seleccionar alguno. O hermano Carlos, ¿quieres tú compartirnos, aprovechando que estás en la pantalla? Pues, hermano, tengo mucho que aprender. Pero creo que algo que podría mencionar es la manera en la que debemos de buscar cultivar nuestra mente y la de nuestros hijos en, en conjunto como en un conjunto de los principios que hemos aprendido y que hemos ido entendiendo en el transcurso del curso. El, que el propósito de lo que tenemos, el aprendizaje y algunos otras virtudes, hermano, que puedan ser infundidas en las mentes y en las mentes, pues, principalmente de nuestros hijos. Ok, hermano.
¿Alguien más, hermano? Gracias, hermano. Creo que sí, hay algunos de esos elementos que mencionas. No sé, hermano Josué, si pudiste estudiar en esta ocasión esta lección 12 o ¿Qué hermano tal, Jaime. hermanos? Ah, sí, hermano. Buenas tardes. Buenas Hermanos, ¿se tardes. escucha bien el audio? Es que vengo caminando por la calle y no sé si se oiga más bien viento y ruido. No, No, se se escucha escucha bien. bien. Ah, perfecto. Hermanos, yo el escolé lo entiendo como esa actividad voluntaria de tener conversaciones fructíferas. O sea, es como dicen en los estudios, es más un arte que se ha perdido en las escuelas, porque por lo regular están llenas de ruido, llenas de otro tipo de actividades, y como tal no hay ese espacio en el que tú te puedes sentar con alguien y para platicar, para explayarte en alguna temática que tú estés, por la cual tú estés fascinado, ¿no? Entonces yo creo que el escolé es precisamente darle rienda suelta a ese aspecto muy humano, que es tener una conversación, o sea, una conversación fluida sobre un tema en el cual tú estés aprendiendo, tú quieras comunicarlo con otro, tú quieras retroalimentarte con sus ideas también, pero hacerlo en un espacio que también resulte eh, propicio para tener ese tipo de conversación. Y por ejemplo, con el hermano Jonathan, muchos de los que saben que trabajamos en la misma empresa, estamos destinando nuestro tiempo de comida, una parte de ese tiempo pues a tener nuestro escolé. No, o sea, estamos platicando a veces sobre las lecciones de educación clásica, a veces sobre otros temas, y nos damos cuenta de cómo es necesario cultivar este tipo de interacciones con otros hermanos. Yo creo que es algo que también sucede de forma diferente, pero similar en las mesas en nuestros ágapes. O sea, ese tiempo en el cual tú y otros hermanos versan sobre una misma temática, comparten ideas, incluso hasta te gozas, ¿no? Cuando te das cuenta de que, wow, otro hermano entendió, no sé, esta doctrina de una forma distinta como yo la entendí, este hermano enriquece este tema de una forma diferente, y es como tener ese tiempo recreativo en el buen sentido de estar yendo con ideas, viniendo con ideas, escuchando y hablando. Hermano, muchas gracias. Hermanos Paco y hermana Aida o hermana Aida. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Pues ahí para completar, qué bueno que tocó también el hermano Josué la parte del escolé en comunidad. Digamos, lo que podríamos pensar como escolé es, me gustó también como decía, la actividad voluntaria, o sea, las dos cosas, ¿no? Que sea una actividad, porque, pues, por ejemplo, nosotros, nuestra palabra para escolé podría estar más ligada con el ocio, como lo ponían ahí en la traducción en inglés del el leisure y otras, pero no es un ocio como lo entendemos hoy, sino es intencionalmente dedicar esfuerzo en nuestro intelecto, dice el doctor Perrin, a diferencia de nuestro razonamiento, para contemplar, analizar y desmenuzar y apropiarnos de aquello que es bueno, bello y verdadero, aquello que vale la pena, como decía también si no mal recuerdo, era Aristóteles que decía que justo el escolé es dedicar intencionalmente tiempo para pensar. Y luego también dice eso, también normalmente se puede hacer acompañado de personas, de amigos, en un contexto hermoso de fiesta y con una buena comida incluso. Otra vez como que todo adornado con una experiencia de todos los sentidos de alguna manera, como ese toque de fiesta, pero yo creo que lo que está así como en la raíz, porque también se habla mucho de la soledad, de cómo poder estar un tiempo solos. Entonces, no es forzosamente que se haga en comunidad, sino más bien es el ejercicio de cesar de hacer aquellas cosas que son pragmáticas o útiles o necesarias, creo que es mejor, ¿no? Necesarias para la supervivencia, el trabajo, esas cosas que las tenemos que hacer para comenzar a hacer aquellas que queremos hacer, aquellas que vale la pena, que no me van a dar un salario por saber contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y en la creación y en toda la verdad que hay, en la hermosura y en todas estas cosas que son dignas de ser contempladas. Entonces creo que por ahí va
más o menos. Sí, hermano, muchas gracias. Hermana Miriam, creo que había levantado la mano. Sí, pero ya me ganó la palabra el hermano Paco ya. Lo resumió muy bien. Iba a decir eso justamente, nada más, que pues son comunidades en las que se está buscando justamente, bueno, que está enfatizando la búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza. Y, y que de alguna manera tiene como idea central la contemplación, reflexionar y hacer conversaciones de algún tema en particular afines en los que todos están comprometidos o en los que pues se ha acordado algo en común. Pero bueno, ya nos dio ahora sí que toda la descripción más amplia, pero bueno, es eso. Ok, hermana, muchas gracias. ¿Alguien recuerda algún pasaje de las Sagradas Escrituras que mencionaron en la lección que nos ayuda a ver como que de una manera más, no sé cómo describirlo, pero que nos da una ilustración de lo que implica el escolé, hermanos? ¿Alguien lo recuerda o lo ubica algún texto? Pues el Salmo 27, Ok, que dice, una cosa busco, habitar en el templo del Señor y contemplar su belleza. Bueno, al menos en la traducción así se expresaba, pero como la contemplación estaba incluso presente en estos salmos del rey David. ujú. Así es, hermano Jaime, gracias. Y el Salmo 1, cuando se habla del varón, ¿no? Que eh, encuentra en la ley de Jehová su delicia y que en su ley medita día y noche. Es otra ilustración que daba Perrin para tratar de transmitir lo que es el escolé. El escolé es esa contemplación reflexiva. Es como que la frase que más creo yo que repite en la lección. Una contemplación reflexiva, hermanos. Y pues sí, tanto Josué, el hermano Paco, la hermana Miriam han expresado de alguna manera un resumen sumando las ideas de lo que implica el escolé. Recordemos cómo es que mencionaba la palabra ocio en el latín o otio, ¿no? Y la palabra, la contraparte de este término es negocio o negotio, ¿no? Para tratar de lo que los romanos entendían, ¿no? La negación del ocio es el negocio, el estar trabajando, ¿no? Pero creo que es importante aclarar que el escolé no simplemente se trata de estar como sin... es una educación, un aprendizaje reposado en un sentido, pero no implica que no hay una labor, ¿no? La labor que se lleva a cabo es en nuestra mente, en nuestro corazón, hacia la distinción del intelecto, la ratio, ¿no? Y que se usaba en la época medieval para distinguir cómo es que nosotros aprendemos las cosas y que por un lado uno de estos elementos implica ese razonamiento de aquellas cosas estructuradas, pero por otro lado se implicaba esta área de nuestro aprender, de nuestro entender, de nuestro pensamiento para poder ser impactados por estas cosas que estamos estudiando, contemplando, que incluso afectan nuestros corazones, ¿no? Entonces, el escolé, decía incluso Perrin, es algo que se ha perdido porque curiosamente nuestra palabra escuela, en el inglés school, viene de esta raíz, escolé, ¿no? Y en la educación moderna, en las escuelas, no hay escolé. Al contrario, se caracterizan por una ansiedad, por una constante deseo de simplemente ir avanzando, 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 sin detenerse a contemplar reflexivamente en aquellas cosas que, como decía uno de ustedes, son dignas, son bellas, son verdaderas, ¿no? Entonces, la importancia de incluir, de hacer que permee en toda nuestra enseñanza y aún en nuestro aprendizaje, hermanos. No sé ustedes, hermanos, pero yo inicialmente creo que este proyecto de que estudiemos juntos tenía el propósito de crecer en nuestro entendimiento, de aprender lo que es la educación clásica para estar capacitados para poder instruir a nuestros hijos en casa, cada uno de nosotros. Pero en ese trayecto, hermanos, yo he sido impactado personalmente y he sido redarguido y he sido muy instruido últimamente en cuanto a
muchas de las cosas que debo de ir aplicando en mi propia educación, en mi propia instrucción, en lo que yo estoy haciendo día tras día, ¿no? Ahora que por la gracia del Señor tengo ya prácticamente, bueno, me dedico de tiempo completo a poder estar estudiando para poder servir a las iglesias, cómo me ha revolucionado todo esto que he estado estudiando en lo personal, hermanos. Y obviamente sigo pensando en la aplicación práctica, cómo voy a integrar esto en la enseñanza con mis hijos, ¿no? Pero lo que voy, hermanos, el escolé entonces es algo que debería de permear nuestras propias prácticas de estudio, ¿no? En cada uno de nosotros, comenzando de nuestras vidas, en lo personal, comenzando desde las Sagradas Escrituras, ¿no? El poder leer la palabra del Señor, pero tomar ese tiempo de meditación, como yo lo veo paralelo a lo que expresaban los puritanos, ¿no? Ellos lo llamaban esa meditación. Se les colé en un sentido, el tomar un tiempo para reflexionar, para comprender reflexivamente estas verdades. Y luego, como decía el hermano Josué, también eso se da en comunidad, cuando en la iglesia podemos sentarnos con otros hermanos en el ágape para poder seguir compartiendo acerca de todo esto. Hermano Josué, ¿quieres agregar algo más? Sí, hermano. Ah. Perdón. No sé, a modo de ilustración, a mí algo que me ayudó a entender la importancia de ese ocio como parte del aprendizaje, una ilustración que llegó a mi mente y no sé si sea correcta o acertada para los que conozcan más del tema, pero se supone que cuando tú estás haciendo ejercicio físico, lo que realmente impacta, obviamente trabajas tus músculos en el ejercicio, en la actividad, pero el crecimiento sucede cuando los estás reposando. O sea, por ejemplo, en las escuelas modernas, pues se podría decir que son como gimnasios mentales que te están todo el tiempo poniendo nuevas rutinas, más rutinas, más rutinas, pero no te permiten ese periodo de recuperación en la cual, pues en este caso, el músculo intelectual verdaderamente se puede expandir y puede tomar ese trabajo anterior y hacerlo parte de su propia constitución. Entonces eso se me estaba haciendo como figurativo de cómo funciona el escolé, ¿no? Es decir, tenemos una actividad, por ejemplo, la disciplina de ver una lección de educación clásica a diario, ¿no? Pero y estamos en la lección, estamos en las lecturas, en el material, pero tal vez esas epifanías, cuando te cae el 20 de algo, suceden en tu tiempo de ocio, donde estás masticando las ideas que ya estuviste viendo en la lección formalmente. Entonces me hacía me brilló esa ilustración, hermano, se las quería compartir. Sí, hermano, creo que suena realmente muy ilustrativa. Creo que sí, creo hay algo de... Bueno, estoy de acuerdo, hermano. Creo que sí transmite la idea de lo que es el escolé. Y es que personalmente, hermanos, por ejemplo, un servidor que tiene que estar constantemente estudiando para después transmitir lo que estoy estudiando, yo les puedo decir, hermanos, que es hasta ese momento de escolé que sin entenderlo antes, de alguna otra manera lo empleaba, solo que ahora pues he ido aprendiendo a emplearlo de una manera más precisa, más intencional, más significativa, con más fruto incluso a raíz de estos estudios. Pero personalmente, hermanos, cuando voy a compartir alguna enseñanza, hay una enorme diferencia, hermanos. Y yo se los puedo decir por mi experiencia y quizá alguno de ustedes como papás incluso y hermanos como Yair que son maestros, hay una enorme diferencia cuando vas a enseñar algo que simplemente lo estudiaste en un sentido aquí, razonándolo, a que cuando realmente lo vas a compartir después de haberlo meditado, después de haber dejado que esto impacte tu corazón, después de haber permitido que esto realmente se integre a tu pensamiento de una manera particular, ¿no? O sea, hay una enorme diferencia, hermanos. Yo he sentido esa enorme diferencia cuando he tenido que compartir algo que aún no había podido digerir del todo y cuando lo hago con respecto a algo que ya he digerido, ¿no? Y esa digestión se da en ese tiempo de escolé, en ese tiempo de ocio, cuando no solamente estudiaste, tomaste notas y dejaste ahí tu bosquejo, sino cuando lo estuviste ya reflexionando, meditando, lo que escribiste incluso, la información que está delante de ti, cuando estás ahí sopesándola, masticándola. Me acaba de pasar, por ejemplo, este domingo, en el mensaje que pude compartir acá en Saltillo,
verdades que ya tenía bosquejadas, pero que al momento de estarlas repasando y repasando y contemplando a través de ellas, eso que es precioso, que es glorioso, que es verdadero, que es digno, que es bello, Cristo Jesús, entonces eso se impacta el corazón, hermanos, y hace una enorme diferencia. Entonces, ¿qué quiero transmitir con esto, hermanos? Que como papás, llevándolo yo a la cuestión práctica de la educación en casa, busquemos esos tiempos de escolé acerca de aquello que vamos a enseñar a nuestros hijos, ¿no? Que podamos estar constantemente reflexionando nosotros también en estas cosas y que aún podamos tomar esos tiempos en conjunto con nuestros hijos, ¿no? Es decir, es una manera de aplicarlo ya en el día a día. Estamos leyendo un libro, no corramos, detengámonos, ¿no? Y meditemos en lo que acabamos de leer, reflexionemos, dediquemos ese tiempo. Por eso creo que Perrin habla de este escolé como en cuanto a la necesidad de encontrar un equilibrio, ¿no? Y hablaba del patrón de 1 de 7. No sé si alguien recuerda ese patrón, el patrón sabático, ¿no? Hermano Paco o hermana Ida, ¿quieren aportarnos algo? Pues sí, estaba recordando cómo la misma escritura, especialmente en los Salmos, pues después de cada cierta porción o después de una idea muy profunda, coloca lo que vemos en nuestra Biblia como la palabra Selah. Selah. Entonces, esa necesidad de hacer una pausa, o sea, vale la pena que te detengas a meditar lo que acabas de leer y no continuar simplemente revisando. Buenísima aportación, hermano, tienes toda la razón. Esas palabritas, dicho sea de paso, son parte de la escritura, hermanos. Creo que a veces cuando leemos públicamente los salmos omitimos esa palabra, pero son parte de las escrituras en su original, hermanos. Son parte inspirada por Dios y tenían ese propósito, ¿no? Una pausa en la verdad que acababan de expresar. Qué buena aportación, hermano. Y vemos ahí cómo es que esto es algo también que me ha estado llamando mucho la atención y quizá ustedes también, hermanos. Esto que estamos estudiando, hermanos, no es algo novedoso. Es novedoso en un sentido para todos nosotros por causa del contexto en que nos encontramos y lo que nos quitaron, ¿no? Lo que perdimos, pero que estamos buscando recuperar. Pero todo esto va de acuerdo a cómo el Señor nos diseñó, nos creó, nos constituyó. El escolé es necesario para nosotros los seres humanos en virtud de la forma en la que Dios nos ha creado. Es la forma en la que Él mandaba por medio de su palabra al pueblo escogido constantemente a contemplarlo a Él, a reflexionarlo en Él. El texto que citaba el hermano Jaime, David, el rey David, él deseaba contemplar al Señor en la hermosura de la santidad. Entonces, los salmos constantemente hablan acerca de esa contemplación. Dios nos llamaba a contemplarlo a Él. Mirad, decía Él, ¿no? Constantemente. Entonces, es parte de lo que el Señor ha diseñado desde un principio y gracias a su gracia que estamos recuperándolo, hermanos. Y lo importante de que paulatinamente vayamos dejando que esto permee nuestra forma de enseñar y renovando ese sistema escolarizado, ¿no? que tenemos arraigado en nuestro ADN debido a que hemos crecido de esa manera y que podamos entender la importancia de hacer esas pausas, hermanos, para que podamos aprovechar mejor lo que estamos estudiando y al mismo tiempo conducir a nuestros hijos, ya en el caso de los que estamos educando en casa, también con ese mismo propósito, ¿no? Y este tiempo de escolé no solamente se da en cuanto a una lectura, me impresionó y quiero conseguir el libro que recomienda Perrin allí, creo que es un católico, ¿no? Creo que vi por ahí la biografía, pero mencionaba un libro escrito por un hombre, en el que pues simplemente hace sus reflexiones a través de contemplar la obra de Rembrandt, del Hijo Pródigo, ¿no? Personalmente es una obra que me gusta mucho, es una pintura que me gusta bastante. Entonces cuando escuché que alguien hizo esa labor, dije, voy a conseguir ese libro. Pasó ese tiempo de escuela contemplando esa imagen, simplemente lo que le transmite. Y vi por ahí una muestra y los encabezados de cómo se va desarrollando. Pero digo, menciono esto simplemente para traer que aún
el guiar a nuestros hijos a tomar un tiempo, sentarse, admirar una obra de arte y meditar en lo que están viendo, en lo que están contemplando y pensar y reflexionar en lo que les transmite, los colores, el rostro, la fisonomía de las personas, de los personajes que están pintados allí. Entonces, eso es algo que nos ayuda a ejercitar esa parte contemplativa en nosotros. No lo menciona en esta lección, hermanos, pero quiero ponérselos también delante. En el otro curso que estudiaremos de Escolé va a explicar un poco más a detalle o más a fondo, porque van a ser, creo, 7 lecciones de puro Escolé, uno de los cursos. Va a ampliar mucho más lo que proporciona en esta sola lección, pero aquello de lo que hablamos en algún momento, el Florilegium o el Commonplace Book, es una herramienta para Escolé, que mencionará Perrin en algún momento en esas lecciones. El tomar nota es algo bueno, que siempre tengamos una libreta destinada, pequeñita, que traigamos todos los días con nosotros esa libreta y una plumita. Y en el día a día hay cosas que nos llaman la atención. Tomemos nota de esas cosas para que posteriormente en un espacio de tiempo podamos detenernos a reflexionar, a meditar. Puede ser que algo que escuchamos en el sermón, puede ser algo, a mí me ha pasado en las propias clases de inglés que tengo con el hermano Víctor, de repente estamos hablando de algo y espérame hermano, voy a tomar nota de algo que acaba de venir a mi mente y tomo nota y después en un tiempo puedo detenerme a reflexionar en esos pensamientos, pero es una herramienta que aconsejará Perry más adelante que se puede emplear para tener ese tiempo de escolé, ¿no? Y acostumbrar a nuestros hijos a algo así creo que sería también algo muy bueno, ¿no? Que ellos pudieran ir trabajando ese aspecto de aquellas cosas que en el día a día llegan a contemplar o a experimentar o a escuchar, que tengan ese cuaderno, ese Commonplace Book donde tomen nota de esos pequeños pensamientos para que posteriormente puedan hacer ese ejercicio de reflexión, ¿no? Y puedan ser guiados a ese tiempo de escolé, ¿no? Es una de las formas. Y bueno, son algunas de las formas prácticas que creo que se mencionan. No sé si alguno de ustedes viene a su mente en estos momentos una forma más, hablando de manera práctica, en la que pudiéramos implementar el escolé, tanto en nuestra propia instrucción, nuestra instrucción personal, como en la enseñanza que en el día a día impartimos con nuestros hijos, hermanos. ¿Alguien quiere aportar alguna de estas formas prácticas antes de hablar del último principio? Ok, hermanos, pues entonces pasemos al último principio. Digo, al final de cuentas, en cuanto a este, vamos a seguir profundizando más y más. Habrá muchas cosas. Y bueno, antes de pasar al último, nada más, algo importante que mencionaban también en las lecciones. Hay muchas cosas que nos estorban hoy en día para el escolé, ¿no? Eh, Aprendamos a identificar todos esos elementos que pueden estar siendo de estorbo para que podamos tener ese tiempo de escolé, ¿no? El mundo hoy en día está completamente revolucionado y hay mucha distracción, hay mucha banalidad en un sentido, ¿no? Que decía Perrin, nuestro mundo se parece más a un carnaval en estos días, ¿no? Y suele atraernos más la diversión que otras cosas, de ahí la importancia de guiar a nuestros hijos, porque naturalmente somos inclinados muchas veces a esa distracción vana en un sentido, hermano Josué. Sí, hermano, perdón. Yo creo que en una de las lecciones anteriores, me parece que Perrin recomienda un video, bueno, no, un libro, un tipo de ensayo que se llama Recuperando la conversación. Y hay un video donde precisamente la autora de ese ensayo habla acerca de ese tema de recuperar la conversación. Y solo bien puntual, una de las cosas que menciona y que pueden ayudarnos a nosotros en el tema de Escolé es hacer una desintoxicación digital, o sea, un momento estar ayunando de aparatos electrónicos, o sea, como de poner incluso alguna regla que algunas familias llevan de
durante este tiempo que vamos a estar en la mesa, los celulares van a estar en otro lado, ¿no? Cuestiones así que son bien prácticas, pero que ayudan para que fluya algún tipo de sobremesa, de conversación, de tiempo para reflexionar, para contemplar, etcétera, que muchas veces perdemos justo porque tenemos pues el aparato en la mano y es lo primero a lo que recurrimos en cuanto sentimos que estamos no haciendo nada. Es como un hábito, un mal hábito, ¿no? Que muchos de nosotros tenemos o estamos luchando con él, pero ese es algo bien práctico, hermano, que recomendaba esta autora. Gracias, hermano. Sí, la era digital en la que estamos nos absorbe tanto, hermanos, que perdemos ese tiempo de reflexión, de contemplación reflexiva, ¿no? Entonces, sí, hermano, creo que es algo muy sensato, sabio, prudente y necesario en todos nosotros, hermano. No creo que haya ningún hogar o algún hogar en el que no tengamos de alguna u otra forma cierta lucha con esos aspectos tecnológicos que, si bien es cierto, son de tanta bendición. De hecho, que podamos estar aquí teniendo este tiempo, esta plática, pues es una gran bendición, hermanos. Pero los excesos o los extremos son los que nos dañan, ¿no? Estoy yo estudiando ya con mis hijos el libro del mito hecho realidad de Luis Marcos. Ya empecé hace tiempo que lo tenía en la lista para poder comenzar, conforme he podido ya organizar mis tiempos ya, y ha sido de mucha bendición. Precisamente este libro tiene el propósito de guiarnos como papás a instruir a nuestros hijos a través de una historia mitológica en particular y enseñar virtudes, ¿no? Y la semana pasada, esta semana todavía no, estoy viendo nada más uno por semana, pero la semana pasada hablábamos de la historia de Perseo, ¿no? Y aprendíamos de ahí la importancia de mantener un equilibrio en cuanto a los excesos, ¿no? Y cómo nos pueden dañar los excesos. Y la era digital, la tecnología, aunque no tiene la culpa en sí misma, lo mismo aprendimos. Antes de esa semana estudiamos Ícaro, ¿no? La historia de Ícaro y su padre Dédalo, quien le fabricó unas alas para que pudiera escapar. Entonces, a través de esa historia particularmente vimos más precisamente esto de la tecnología. Reflexionábamos, bueno, ¿tuvo la culpa su papá por haber fabricado las alas para que su hijo volara? No, no, es decir, las alas tenían un propósito, que pudiera escapar de la condición de encierro en la que se encontraba. El problema fue el exceso en el que cayó Ícaro, el deseo de querer rebasar sus límites, acercarse más hacia el mar o hacia el sol. Eso provocó que cayera y pereciera. Entonces, lo aplicábamos a la tecnología. ¿Es mala la tecnología en un sentido? No. El exceso y que permitamos que nosotros seamos arrastrados a sobrepasar esos límites es lo que termina afectándonos o dañándonos, y no solo en este aspecto, sino en muchos otros. Entonces, todo esto nos ayuda bastante, hermanos, a reflexionar. Y digo, lo compartí para aquellos hermanos que sus hijos tienen sus pequeños, pues en su momento puedan también aprovechar esta herramienta de El mito hecho realidad. Está en inglés, pero es muy buen libro, hermanos. Realmente me está ayudando mucho a mí y con mis hijos, y luego ya después meditamos en proverbios que hablan acerca de la misma verdad y vemos alguna virtud. Es una herramienta muy buena, hermanos, para aplicar con nuestros hijos la enseñanza. Pero bueno, hermanos, el último principio de esta serie que hemos podido estar estudiando, gracias al Señor, Docendo discimus, para mí es la corona o la cereza de todo el pastel, de todo lo que hemos podido estar estudiando, hermanos. Docendo discimus, hermanos. ¿Qué significa docendo discimus? A ver, ¿quién puede compartirnos algo? Creo que es un principio profundo, aunque sencillo en otro sentido, e importante, ¿no? De que podamos también considerar y siempre tener presente. ¿Qué quiere decir ese principio, hermanos? ¿Quién nos quiere compartir? ¿Alguien va a hablar? Hermana Miriam, no sé si quitó su micrófono para compartirnos. Sí. Ah, gracias, hermano. Bueno, bueno, habla de que enseñando nosotros también aprendemos, que es la mejor manera en la que cualquier persona puede lograr el aprendizaje. Bueno, hablaba ahí de unos porcentajes y dice que la manera en la que
tenemos mayor capacidad de retención es cuando enseñamos a otra persona, que en comparación a solamente estar como oyente, ver una conferencia nada más, o practicar, mientras más involucramiento haya, mayor va a ser el aprendizaje y mayor va a ser el tiempo de retención. Entonces decía que esa es la mejor manera. Y pues sí, yo creo que sí, porque cuando uno está figurando cómo sería la manera adecuada de enseñar a otra persona, ahora sí que se encuentra con las trabas, o sea, con ese tipo de detallitos que en el momento que uno está preparando cómo le va a enseñar a la otra persona, se da cuenta cuáles son las dudas que uno mismo tiene. Entonces, creo que así es cuando nos aseguramos de investigar todavía más a fondo, de qué se trata esa lección con la que nos estamos preparando para enseñarle a alguien más. Y bueno, ya nada más a manera de compartir, eso me pasó justamente con un ejemplo muy particular con mi hija, que ella tuvo la curiosidad de aprender a tocar el violín. Ahora sí que nació de ella, yo la verdad nunca creí, ni nunca estuvo entre mis planes. Si hubiera sido por mí, yo creo que hubiera preferido el piano, porque yo siempre me quedé con las ganas de haber aprendido piano. Pero desde chiquita estuve en una clase de iniciación musical y creo que, bueno, ahí también entra la parte del asombro, que una de las maestras que tuvo, un día llegó a la clase con un violín y así en vivo les tocó una partecita de una canción que les estaba enseñando. Y yo me acuerdo que ese día su cara de asombro fue así como tan notable que se quedó con la boca abierta. Y no nomás ella, vi así como varios de los niños que estaban así como verdaderamente asombrados por ver ese instrumento nuevo y que la maestra lo estaba tocando especialmente para ellos. Y se acercaba y se los ponía enfrente de la cara, hacia su nivel. Entonces ellos estaban pues asombrados. Entonces a partir de ahí ella demostró el interés de aprender ese instrumento, llegado el momento, y pues yo dije, ay, ¿de verdad será? O sí, o sea, sí lo va a hacer o nada más lo dice porque sí. Dije, bueno, vamos dando chance. Y pues sí, efectivamente le inscribimos en clases de violín, ahorita ya está aprendiendo, pero luego resultó que, pues, como íbamos a la clase, la mamá era la que le tenía que repasar las lecciones. Entonces, pues tenía que poner atención para fijarme bien lo que la maestra le estaba poniendo y poderle practicar en la casa, perdón. Entonces, pues al involucrarme para poderle explicar yo, pues me daba cuenta de que era lo que realmente tenía que hacer, poder saber yo hacer para enseñárselo luego a ella. Así que me tuve que comprar también un violín. Y ahora, en resumidas cuentas, pues también estoy aprendiendo junto con ella. Gracias a Dios, Y la hermano. verdad, sí, y la verdad es que estoy viviendo ese proceso con ella y, es algo que a lo mejor yo no pensé alguna vez hacer, pero sí me está gustando y lo estoy disfrutando junto con ella porque las dos, pues lo estamos haciendo juntas. Y ahora sí que estoy entendiendo precisamente este principio porque, pues si yo no lo entendí, entonces no hay manera de repasarlo y de hacerlo juntas. Entonces, pues me tengo que aplicar yo para entender lo que hay que hacer para poderlos repasar en casa. Digo, estamos en un nivel muy básico, pero bueno, ahora sí que estamos en lo mismo y está bonito, pues lo estamos compartiendo juntas, retroalimentándonos y aprendiendo juntas al mismo tiempo. Gracias a Dios, hermana. Y al rato vas a poder enseñarle a la otra chiquita. Precisamente, sí, eso estaba pensando, que ya para la siguiente ya no vamos a tener que ir a la clase de violín. Tengo que recordarlo lo suficiente para ser capaz de enseñarle todos esos principios básicos a la pequeña. Pero Sí, sí, justamente. Espero no olvidarlo, a lo mejor me voy a grabar para que no se me olvide o a ver qué. gracias a Dios. Hermanos, ¿alguien más puede compartirnos algo similar? Digo, porque esa era una de las preguntas de discusión, que platicáramos si habíamos tenido una experiencia como la de la hermana Miriam, que al tener que enseñar algo, pues fuimos realmente nosotros los que aprendimos, ¿no? Hermano Carlos. Sí, hermano, fíjate que algo que mencionó ahorita al final, que tenemos que estar preparados para poder volver a enseñar. El,
en esta parte habla acerca de que debemos de ser maestros maduros, ya que los estudiantes son maestros inmaduros, ¿no? Y digo, a mí no me pasó con algo tan asombrante, pero por ejemplo en las matemáticas fue, aunque había principios y cosas que tenía por entendido, fue tener que desarrollar mi entendimiento para poder explicárselas a mi hijo mayor, ya que el traspasar el conocimiento a veces puede ser un poco difícil, ¿no? A veces podríamos tener una manera de cómo lo hemos entendido nosotros, pero tenemos que buscar muchas otras maneras para que podamos compartir el conocimiento a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes. Digo, no soy maestro ni nada, pero a nuestros hijos, ¿no? Y, y a mí se me hizo impresionante cómo esto pues trae una aplicación para nuestras vidas. Día a día nosotros enseñando a nuestros hijos el propio evangelio, somos instruidos nuevamente, ¿no? Somos exhortados nuevamente, somos llamados a tener esos mismos principios que en una mente pequeña, en una mente nueva, en una mente que está aprendiendo todas las cosas, van a ser de gran impacto. Y, y digo, a mí en esta parte de las matemáticas, bueno, el Señor me ha ido asombrando como, por ejemplo, Matías ha ido tomando más deleite, ¿no? Con más herramientas, con más actividades. Y también, digo, creo que que, que, que los principios y reglas que en algún momento le compartí, por ejemplo, con las fracciones, son reglas que fácilmente podrá volver a retomar o fácilmente podrá volver a recordar cuando se le pongan enfrente. Sí, hermano, gracias. Hermano Jaime, ¿querías compartirnos algo? Sí, hermano. Me vino a la mente una frase que es muy citada por quienes se dedican a la educación, sobre todo escolarizada. Una frase de Confucio que dice, me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Yo creo que eso encierra tantito del principio que estamos viendo ahorita, porque a la hora de tratar de transmitirlo, de exponerlo, en este caso es una frase de Confucio, cuando él dice, lo hice y lo aprendí, es como poner una aplicación de toda esa enseñanza, pero al final, para que salga esa aplicación, es decir, hacerlo, transmitirlo, primero tuvo que haber pasado por uno y ese proceso de aprendizaje es muy importante. Yo creo que es una muy buena forma de quizá no nada más memorizar, sino comprender los contenidos. Grabar tu lección. Era eso, hermano. Gracias, hermano. Hermano Josué. Sí, hermano. Me estaba viniendo a la mente una anécdota, pero primero les comento. Yo creo que parte de la educación, sobre todo cuando nosotros vamos a ser un tipo de maestro, debemos partir también desde la empatía en algunos momentos. O sea, comprendiendo que vamos a estar enseñando a alguien que no se encuentra quizás en la misma capacidad intelectual que nosotros, que tal vez no ha masticado las mismas ideas que nosotros tenemos como preconcebidas ya, y por lo tanto tenemos que moldear nuestro discurso a un nivel en el cual nuestro alumno pueda sentirse identificado. Ahora, aplicando esto a la anécdota que les quería relatar, nosotros aquí en Guadalajara tuvimos hace algunos meses unos talleres de lengua de señas mexicana, con el propósito precisamente de tratar de transmitir el Evangelio en lenguaje de señas. En el segundo curso nos encontramos con algo que no creíamos que nos íbamos a topar, y era el hecho de que las personas sordas muchas veces no entienden
por ciertos conceptos metafísicos que nosotros damos por sentado. No que nos tenemos que cuestionar, simplemente que los damos por sentado. ¿Cómo nos dimos cuenta cuando el profesor nos dijo, a ver, explique el evangelio en conceptos muy, muy sencillos? Y dijimos, bueno, la salvación del alma. Y entonces el maestro nos dijo, ¿y cómo le explicas qué es alma? ¿No? Y fue como nosotros replantearnos y decir, ok, o sea, para una persona que tal vez no tiene este bagaje ya anterior de conceptos, de saber que hay un alma, que el cuerpo se divide en cuerpo y alma, ¿cómo puedes tú mostrar ahora sí con imágenes, o sea, con tus manos, ciertas cosas que tú ni siquiera te has cuestionado? Y es ahí en ese proceso precisamente donde al nosotros tratar de enseñar, porque era lo que estábamos tratando de hacer, tratar de enseñar, nosotros mismos aprendíamos a reforzar nuestras propias ideas que quizás creíamos ya tener dominadas, no algo tan sencillo como decir el alma es tal cosa. Eh, bueno, es muy complejo en realidad, pero cuestiones de ese tipo, nosotros las tratamos de poner en categorías más sencillas, tratamos de compararlo con ejemplos existentes, etcétera, y en ese proceso interno hacia nosotros, reforzamos un aprendizaje que no hubiera llegado a esa profundidad si no hubiéramos intentado enseñarlo a alguien que no partía desde los mismos supuestos que uno parte. Entonces se me hizo una anécdota, hermano, que sucedió por acá. Sí, hermano, muchas gracias. Sí, todos estos ejemplos que nos han dado, hermanos, nos ayudan a entender la importancia de aplicar este principio pedagógico en nuestras vidas y entre nuestros hijos, que ahí es donde entra también la parte interesante, ¿no? O sea, bueno, docendo discimus, eso pues, en automático, si estamos enseñando a nuestros hijos o en algún área, como el hermano Yair, que es maestro, en la iglesia, en mi caso, o sea, aplicamos docendo discimus, ¿no? Porque tenemos que estudiar para poder enseñar, y al momento de enseñar estamos aprendiendo. Yo soy muy beneficiado, hermanos, y es parte de la bendición que recibimos aquellos que nos dedicamos a estudiar, por ejemplo, las Escrituras para poder compartirla. Es una enorme bendición y un gran privilegio, y es algo que también veo que ha sido de mucha, mucha, mucha edificación y ayuda en nuestro crecimiento, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que se aplica, que vivimos todos nosotros en un sentido como papás y en diferentes ámbitos o áreas, pero ahora lo interesante también es cómo aplicar este principio en casa con nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos también deben de ir aplicando este docendo discimus, no hasta que sean grandes y que sean papás, ¿no? Sino que incluso creo que es necesario que podamos ir aprendiendo y entendiendo cada uno de nosotros en nuestro contexto, cómo nuestros hijos pueden ir aplicando eso. Quizá en ocasiones pidiendo a nuestros hijos que ellos mismos nos expliquen lo que han estudiado, lo que han leído, lo que están aprendiendo, ¿no? Que en otras ocasiones, cuando hay más de un hijo ya, 2, 3, 4, como varios de ustedes tienen, que los más grandes puedan ir enseñando a los más pequeños algunos aspectos básicos. Esto les va a ayudar a ellos a reforzar bastante ese conocimiento que están adquiriendo. Personalmente, por ejemplo, en nuestro hogar, gracias al Señor, y aparte eso nos va a ahorrar dinero, como decía la hermana Miriam, ¿no? Conforme uno estudia, pues ya no tienes que pagar otros cursos y tú mismo vas a dar la enseñanza a tus hijos, ¿no? Pero lo mismo aplica en el caso de nuestros hijos mayores. Yo, no le digan a mi hija Saraí, pero estoy aprovechando este principio para ahorrarme unos cuantos pesos y al mismo tiempo que ella pueda crecer en su conocimiento. Ella, por ejemplo, ahora está enseñando a sus hermanos el óleo, ¿no? Ella estuvo aprendiendo, sigue estudiando en un sentido, pero lo que ya ha ido aprendiendo, ella se lo está transmitiendo a sus hermanos, se lo está enseñando. Ahora ella también está enseñándoles piano a sus hermanos. Ella está aplicando este principio y enseñándoles a los dos más pequeños, ¿no? Y ahora mismo está estudiando latín y no le ha dicho, pero tarde o temprano le voy a pedir ahora, hija, enséñale latín a tus hermanos, porque de alguna manera creo que eso le va a ayudar a ella bastante, primeramente, y luego le ayuda a sus hermanos y ayuda a la familia también, en un sentido, ¿no? Este, y, 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 y y ahí es donde entra también la parte que Perrin menciona, que en última instancia esto termina siendo una bendición, ¿no? Dar de gracia lo que de gracia recibes, ¿no? Ahí también se forja el aspecto de las virtudes, de la humildad, del amor por el prójimo, de
deseo de poder servir, ¿no? De ser servicial también hacia los demás, ¿no? Hacerlo también con una convicción y una actitud de amor hacia aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces, es una forma, hermanos, o mejor dicho, son formas en las que podemos ir entendiendo que este principio aún podemos ir implementándolo en nuestra propia familia, entre nuestros pequeños, ¿no? Como con el propósito de que ellos mismos sean beneficiados, que puedan ir implementando el docendo discimus, aprendiendo, así la enseñanza que estamos impartiendo será más significativa. Lo decía la hermana Miriam, y es cierto, da una estadística, Perrin, respecto a, hablando también del repetitio mater memoriae, ¿no? El docendo discimus va muy de la mano con la repetición, es la madre de la memoria, porque al momento de enseñar, según la estadística que nos proporcionaba, es cuando retenemos un 90% de esa información. El dicho que comentó ahorita el hermano, la frase sí, la máxima de Confucio, creo que ahí vemos una vez más la sabiduría de Dios impregnando lo que es la naturaleza en general, ¿no? Mostrándose en hombres que ni siquiera conocían las escrituras, ¿no? No recuerdo cómo lo dijo el hermano, quizás lo parafraseo, lo escuché y lo olvidé, lo vi y lo entendí, ¿no? Lo enseñé y lo aprendí. ¿Sí, hermano? ¿Lo dije bien? Ya se me quedó. Creo que ya no se me va a olvidar porque ya le expliqué en un sentido, hermanos. Entonces, ahí es cuando vemos cómo se impregna más esa información. Queremos que nuestros hijos puedan seguir creciendo y abrazando el conocimiento que se les está dando. Generemos esos momentos y espacios para que apliquen este otro principio pedagógico. Docendo discimus. Es una forma, hermanos, en las que vamos a poder ayudarlos a ellos y a su vez a los más pequeños. Y así se va llevando a cabo la cadenita, hermanos, de la aplicación de este principio, hermanos. Muy bien, pues no sé, hermano Carlos, ¿querías comentar algo antes de poder despedirnos? Sí, hermano, que también estoy disfrutando de eso, de ese deleite, hermano, de que, por ejemplo, Matías ya empieza a tener participación o en momentos específicos. Y fíjate, hermano, hace unas semanas Luz estuvo enferma de COVID y, y Matías, digo, por la gracia de Dios, y ahorita que lo mencionas, hermano, el servicio al prójimo deseó con amor servir y cubrir las actividades que mi esposa estaba haciendo con los niños. Vino él a enseñarles algunas de las historias bíblicas que comúnmente les lee mi esposa, y a cantar, a leer con ellos, a enseñarles lo que comúnmente hace mi esposa. Vino Matías con ese deseo de servir. Algo que también me hizo pensar es la participación que tiene él en, en las actividades de escuela que hace comúnmente. Una de sus actividades es compartirnos lo que está leyendo, lo que está aprendiendo y, y también siento que le ha estado beneficiando mucho. Por ejemplo, en matemáticas, algunos de los principios que he estado viendo y lecturas que he estado llevando, las, las comparte con mi esposa. Y dice mi esposa, he visto cómo él ha estado avanzando en esa parte donde me está enseñando, ¿no? Las cosas que está aprendiendo y hasta que las aprende bien, permito que me las comparta para que, digo, eso va a reforzar bastante su mente y todo lo que ha estado estudiando. Entonces, por la gracia de Dios, estamos recibiendo de estos beneficios, hermano. Sí, hermanos, gracias a Dios por todo eso. Y es un principio que se aplicó históricamente. Las escuelas antes no estaban separadas artificialmente como hoy en día, ¿no? Antes había de todas las edades en un solo salón de clases, en una sola aula, y a menudo los mayores ayudaban a los menores y ahí aplicaba ese principio y entonces es como ellos también desarrollaban su madurez, su crecimiento, su entendimiento, ¿no? Entonces es interesante que en casa podamos implementar todo esto, hermanos, y que podamos también hacerlo intencionalmente, hermanos, ¿no? Muy bien, hermanos, pues si alguien más quiere aportar algo, puede levantar su mano. Si no, creo que podemos estar concluyendo aquí
el día de hoy nuestra sesión, nuestra charla, despidiéndonos con una oración. Ahorita pauso la grabación, oramos, pausamos la grabación y luego ya nada más les comento algunas cosas, hermanos. ¿Alguien tiene algo que aportar, hermanos? Muy bien. Vamos entonces a orar, hermanos. Vamos a poner en las manos del Señor todo esto que seguimos estudiando, agradeciendo por su misericordia, por su gracia y que siga ayudándonos, hermanos. Hemos concluido ya prácticamente este curso, un segundo curso, digo 3 si consideramos el de Parent You, aunque ese era más que nada como una especie de información breve, ¿no? Del contenido de la enseñanza de educación clásica, pero formalmente 2 cursos ya concluidos con este, hermanos, por la gracia del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, te agradecemos por todas estas verdades, Señor, que nos estás permitiendo estudiar, conocer, entender estas enseñanzas, oh Dios, estos principios de enseñanza, de pedagogía, Padre. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos concedes de poder conocerlas, Señor. Rogamos que cada uno de ellos puedan impactarnos en lo personal, Señor, de manera individual a cada uno de los que estamos estudiando y que a su vez puedan ser de bendición, Señor, para nuestros hogares, que podamos aplicarlos, Señor, implementarlos en la instrucción de nuestros hijos o en nuestros diferentes contextos, aquellos hermanos, Padre, que incluso se dedican a la labor de la enseñanza, Padre, que puedan ser de bendición aún para aquellas personas, aquellas almas que pones a su alrededor, Señor. Danos de tu gracia, Padre. Tú nos has creado, tú nos has dado una mente, un corazón, Señor. Ayúdanos a seguirlo cultivando por el bien nuestro, Señor, y por el bien de los que nos rodean, oh Dios. Bendice cada una de las familias y cada uno de los hogares aquí representados, Señor. Bendice el esfuerzo que mis hermanas están llevando a cabo, que mis hermanos están llevando a cabo, Señor. Esa labor que tienen que desarrollar, Padre, el trabajo, el hacer un espacio, un tiempo en medio de sus muchas actividades, en medio de la atención de los niños, de la crianza, en el caso de nuestras hermanas, Padre. Sigue dando de tu gracia y concediéndoles esos tiempos, Padre. Sigue obrando en medio de mis hermanos, Señor, que también con sus muchas actividades a menudo se encuentran saturados, oh Dios. Ayúdales, Señor, ayúdanos a todos a seguir perseverando. Son dos cursos ya los que hemos podido concluir, Padre, por tu gracia. Ayuda a aquellos que pudieran estar aún un poco retrasados, que puedan seguir perseverando, que no se desanimen, Padre, que puedan seguir llevando a cabo, Señor, las diferentes lecciones que aún quedan pendientes, oh Dios, y que uses todo esto para bendición, para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Seguimos poniéndonos en tus manos, pidiendo que nos ayudes a perseverar hasta concluir el proyecto que se trazó desde un principio, concluir los diferentes cursos que se tienen contemplados, estudiar, y que tú recibas toda la gloria por ello, Señor. En Cristo oramos y pedimos todo esto. Amén y amén.